Hola, buen día. Voy a mostrar cómo crear una nueva vista en el proyecto, exactamente en el servidor de Node.js. Primero que nada, lo que necesitan hacer es descargar el repositorio de GitHub. Este es el repositorio de GitHub. Para entrar aquí necesitan tener acceso porque es un repositorio privado. Se supone que ya lo deben de tener o solicitarlo. Para clonarlo, una vez que ya tengan acceso, deben de ir a esta parte y seleccionar, bueno, copiar esta ruta de un SSH. Lo copian, abren una nueva consola, se dirigen a la ruta donde quieran descargarlo. Tienen que tener instalado Git en su local, su computadora. Hacen el comando Git, clon y pegan la ruta que acaban de copiar. Le dan enter y automáticamente va a clonar el repositorio y va a crear también una rama que va a estar conectada a este remoto para que puedan hacer push y pull. También importante, para poder hacer esto, antes necesitan crear una conexión entre su computadora local, por ejemplo, en este caso, esta computadora Windows, con GitHub y necesitan crear una llave en su configuración. Eso no lo voy a mostrar porque es otro tema, pero eso lo pueden buscar en YouTube sobre cómo conectar Git con GitHub para poder hacer los push y pull. Una vez que ya se hayan clonado el repositorio, van a tener esto en la ruta de ese repositorio. A lo que a nosotros nos interesa es esta carpeta que se llama views. Este documento que se llama index.js es el servidor. Aquí no es necesario que toquen de momento todavía nada. Lo único que es útil actualmente es esta parte donde están las rutas. Aquí pueden crear nuevas rutas para acceder a las vistas. Ahorita voy a mostrar un ejemplo. Vamos a crear una, por ejemplo, aquí ya tenemos una. Esta es la vista login.ejs. Dice ejs, la terminación, la extensión es .ejs, pero al final no deja de ser un HTML. Esto que está aquí adentro es HTML. Esto que está aquí es un lenguaje que sirve para compilar vistas llamado ejs. De momento no hace falta que aprendan esto. Únicamente con lo que saben de HTML va a ser suficiente. Porque lo único que van a escribir es HTML y van a importar. Esto sirve para importar los partials, que son bloques de código de HTML. Por ejemplo, el header que estamos importando aquí es la parte de arriba de un HTML, la parte general de un HTML. Lo único que estamos poniendo es que mande a llamar a una librería que es la Suite Alert y la librería de Bootstrap. Esto lo va a hacer en todos los documentos que tengan la importación de ese documento. Por eso es importante crear estos cachos de código. Estos cachos de código nos ayudan a importar nos ayudan a importar código en otros documentos, y esto hace que sea una programación un poco más modular o por componentes. O por ejemplo esta que es la navbar no session, es la barra de navegación que deben de tener todas las vistas. Específicamente esta es cuando no se ha iniciado sesión, entonces el único botón que tiene es iniciar sesión. Y en el login, si estamos en el login, se va a mostrar la barra de navegación sin una sesión iniciada. Entonces estamos importando ese cacho de código y lo importamos aquí arriba porque es importante que esté arriba del todo del documento. Ahorita vamos a ver vamos a ver cómo se ve. A ver, una vez. Vamos a ejecutar el servidor. Para ejecutar el servidor pueden hacer node index.js o incluso solo pueden poner nodes. Eso ya indica a la configuración del package JSON, este documento de aquí, que va a ejecutar el index.js. Pero tienen una biblioteca instalada, tenemos una biblioteca instalada que es el npm, usando npm run dev. Con este comando nosotros podemos ejecutar el servidor y irlo modificando, ir haciendo modificaciones, y que al dar control S automáticamente se reinicie el servidor para que podamos ver los cambios.
Si yo doy a ejecutar ahorita este comando, me va a saltar un error porque no se han instalado las librerías, o en su caso debería hacerlo. Yo sí las tengo instaladas, pero si acaban de clonar el repositorio va a ocurrir un error porque no tienen instaladas las librerías. Entonces lo primero que tienen que hacer una vez que han clonado el repositorio recién clonado es hacer un npm install enter. Y esto lo que va a hacer es buscar las librerías que están en el package.json, que en este caso son estas. Esas librerías las busca y las descarga. Yo actualmente tengo todo actualizado, entonces no hay ningún problema. Puede ejecutar el comando npm run dev. Ejecutamos y ya me dice que el servidor está en el puerto 3000, o sea, el servidor ya se inició correctamente. Vamos a esta parte, vamos a hacer un localhost al localhost 3000, porque el localhost es nuestra IP y en el puerto 3000, o sea, a esta misma computadora en el puerto 3000 hay esto. Y esto es un inicio de sesión que es justo este código de aquí. Si se dan cuenta, aquí lo que está, este include, esa importación de librería, es esta parte de aquí. Es este iniciar sesión y ese es este bitoff. Porque en este documento no está esa parte. Está esto, pero esto es de aquí. Este botón de iniciar sesión no se encuentra aquí. Este botón se encuentra aquí. Es este botón que se encuentra en el otro documento que se llama Navar No Session. Entonces vamos al login. Y aquí importante también estudiar la estructura que tiene el documento. Estamos usando Bootstrap. Entonces Bootstrap es un framework de desarrollo. Es un framework para utilizarlo como diseño. Usa CSS, pero de manera mucho más sencilla, solo utilizando las clases. Por ejemplo, aquí este div tiene la clase container, que significa que es un contenedor, y tiene la propiedad my-5, que significa margin en el eje y. Dale 5 puntos de margen. Eso hace que se pueda separar esta parte, todo lo que está dentro del contenedor se pueda separar en el eje y, o sea, arriba y abajo, 5 puntos, que es esta separación de aquí. Si nosotros la quitamos, eso se quita, ¿vale? Entonces es importante mantenerla. La estructura de Bootstrap se compone en una grid. Una grid es una tablilla. Todo va dentro del container, y dentro del container nosotros creamos rows, filas, y dentro de las rows creamos columnas. Esta información la pueden revisar mucho mejor en la página de Bootstrap, en la documentación de Bootstrap. Aquí viene todo muy bien explicado, la verdad. Es una muy buena documentación, es de las mejores documentaciones que yo he consultado. Aquí dentro, entonces la estructura es contenedor hasta arriba. Luego filas por cada. Creamos filas dentro del contenedor, y dentro de las filas podemos crear columnas. Se pueden crear, puedes crear todas las columnas que quieras, pero como tal lo que respeta Bootstrap son 8, no es cierto, son 12 columnas. 12 columnas en una sola fila, y eso se va a ver en la pantalla. Si nosotros le ponemos más de 12 columnas, lo que va a pasar es que se va a llenar todo el contenedor, y cuando ya no quepa la siguiente columna se va a poner debajo. Se va a poner acá. Entonces, también es importante saber cómo funciona la dinámica de las columnas. Pero es muy sencillo. Pueden estudiar este código o preguntarle a chat, copiar cachos de código y preguntarle a chat. La verdad no es tan complicado, pero sí necesitan estudiarlo un poquito. No es complicado, es muy sencillo. Vamos a ver un ejemplo de cómo ahora ustedes crearon una nueva vista. Si recién van entrando al proyecto y van a crear su propia vista. Vamos a crear un ejemplo. Vamos a crear, por ejemplo, una carpeta que se llame, un archivo que se llame ping.ajas. Así ustedes le ponen, por ejemplo, pantalla principal .ajas, ¿no? Entonces aquí normalmente lo que harían es un HTML5 y crean todo el documento HTML, pero ya no es necesario. Entonces lo que hacemos es copiar directamente el header, lo pegamos, nos vamos, nos llevamos el footer,
lo pegamos. Pero también queremos la navegación, entonces vamos aquí, nos traemos la barra de navegación y la pegamos. Es importante el orden, ¿eh? Entonces ya tenemos esto. Ahora vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es crear un contenedor div.container, un contenedor con la clase div, y luego vamos a crear una fila. Creamos una fila y ahora sí dentro de la fila podemos crear información, podemos crear columnas, por ejemplo. div.col y creamos una columna, ¿no? Y ponemos un h1 que diga punk, que es pink punk. Ya está, ya la creamos. Ahora, ¿dónde la vemos? Aquí yo recargo esta página y no se ve. Entonces, para verla vamos a el servidor, al index.js. Y aquí tengan cuidado de no mover la configuración del servidor para no tener problemas en el futuro. Lo único que vamos a hacer es esta parte de rutas. Vamos a agregar una nueva ruta. Aquí vamos a decirle que en la aplicación crea una nueva ruta de tipo get. ¿Cómo se va a llamar la ruta? Vamos a ponerle pink. Y vamos a crear un callback. Un callback es una función anónima que así se llaman aquí en JavaScript. Esta función recibe request y response, rec y res. Y la función tiene este símbolo con las llaves abiertas, con las llaves. Y dentro vamos a decirle que use la variable response, res, y que renderice, render, pink. No hace falta especificar la extensión ni la carpeta, porque esta ya fue configurada en esta parte de aquí y en esta parte de aquí. Esto configura el motor y la carpeta. Entonces de aquí nada más le ponemos esto, y si nosotros vamos aquí y ponemos la ruta pink, ahí podemos ver punk, porque ya agregamos esta ruta. Vamos acá. Y de hecho aquí en el servidor podemos ver cómo se acaba de hacer una petición a la ruta pink, que tardó 5.37 milisegundos y el estatus es 200, o sea, correcto. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a agregarle aquí un call md. Call md lo que significa es que esto va a ser una columna solo en pantallas medianas. O sea que si nosotros cambiamos el tamaño de esa pantalla, la columna va a desaparecer, porque aquí ya es una pantalla chica de celular, aquí es una extra chica, aquí una chica, aquí es una mediana. La mediana es normalmente lo que tienen todas las pantallas, y hay grande y creo que está grande, ¿no? Aquí en Bootstrap lo pueden ver eso. Entonces depende de lo que estén haciendo, pueden agregar diferentes call, pueden agregar también una columna que sea XS. O sea, aquí lo que estamos diciendo es que este div se va a comportar como columna cuando sea una pantalla mediana o cuando sea una pantalla extra chica. A mí solo me interesa que se comporte como call. Regularmente los recomiendo que pongan el call md. Siempre prefieren tener un div que se comporte como columna solo cuando la pantalla sea mediana. En la mayoría de los casos va a ser menor al tamaño de la mediana, entonces no necesitan que se comporte como una columna en esos casos. Entonces ya tenemos esto. Vamos a hacer un text center para centrar el texto. Eso lo que hace es que nos centramos. Todo está muy pegado hacia arriba. Vamos a dar un poquito de margen y de 5. Entonces ahí ya se mueve. Vamos a agregar una nueva row debajo. Y vamos a agregar un div.call md. Vamos a agregar aquí una etiqueta que sea cart. Div.cart body. Vamos a agregar aquí un poco de texto. Vamos a agregar otra cart al lado, otra tarjeta al lado. Entonces vamos a ir a crear otra columna. Aquí termina esta columna, entonces aquí creamos otra columna. Aquí vamos a crear otra tarjeta, pero aquí vamos a agregarle un footer a esta tarjeta. Div.cart footer.
Vamos a agregarle un botón que diga press me. Bien, con la clase btn primary. Ok, ahí me equivoqué. Y ahí está, ahí tenemos esta parte. Y aquí me acabo de dar cuenta que no tiene los espacios a los lados. Y es que si revisamos esto, escribí mal contenedor. Es container. Entonces ya con eso ya lo arregla, ¿vale? Y estas tarjetas están muy cerca de este punk. Entonces vamos a darle a esta row. Vamos a darle un poquito de margin top. Margen hacia arriba de 3. Entonces un margen hacia arriba de 3, ¿no? Y así con esto ya podemos ir creando nuestras vistas. Más adelante a lo mejor nos encontramos con, bueno, no a lo mejor, nos vamos a encontrar con otra carpeta que se va a llamar public, y en esa carpeta va a estar el archivo index.css. Este archivo lo que va a tener van a ser clases generales que van a estar incorporadas en este header, o sea, van a estar en todos los documentos que ustedes hagan, y van a ser reglas de CSS con colores específicos que sigan, por ejemplo, este color, este rosa, lo incorporamos en las reglas generales de CSS, y nosotros en vez de ponerle primary le ponemos btn pink, que sea btn botón rosa, y este botón automáticamente va a tomar el color que especifiquemos nosotros en este documento, en esta regla general, y que probablemente sea este rosa. Digo probablemente porque a la fecha que estoy grabando este video no hemos definido si se va a quedar este color, ¿vale? Lo voy a dejar aquí. En caso de que tengan una duda, pueden escribirme directamente y con mucho gusto se las resuelvo o hacemos una reunión, ¿vale? Muchas gracias.